Hola a todos, bienvenidos a la materia de operaciones unitarias. El grupo está conformado por Diego Isaías Moreira Basurto, López Chávez Paul y quien les habla, John Alberto Reyes Navarro. Bien, para empezar, hoy vamos a hablar de las operaciones unitarias, un tema clave en la industria. En el ámbito industrial, comprender cómo se transfiere la masa y el calor es fundamental para optimizar procesos. Desde la producción de alimentos hasta el diseño de intercambiadores de calor, estas transferencias son clave para mejorar la eficiencia operativa. Entonces, tenemos para abarcar los siguientes tres definiciones. En primer lugar, tenemos a Jean Paulix Christie en el año de 1998, el cual indica que en toda industria de procesos hay etapas comunes que transforman la materia prima en producto final. Estas etapas se conocen como operaciones unitarias, y aunque el producto de la industria cambia, muchas operaciones se repiten. Por otro lado, Ibarz y Barbosa, 2005, destacan que el estudio de estas operaciones nació en la ingeniería química y con el tiempo se adaptó a otras industrias. Por ello, no basta con producir mucho, sino que estas operaciones deben aplicarse cuidando la calidad del producto. Y por último, Cave, Smith y Warrio comprenden que dividir un proceso industrial en operaciones unitarias permite analizarlo mejor, ya que muchas comparten bases científicas y técnicas similares. Bien, ahora vamos con la clasificación de las operaciones unitarias. Tenemos procesos fundamentales de transporte o transferencia, en los cuales entran el proceso de transferencia de masa, transferencia de calor y transferencia de momento lineal. Y otra parte importante es los procesos de separación físico y mecánica, más adelante explicado. Bien, operaciones de transferencia de masa. Se transfiere masa de una fase a otra diferente. El mecanismo básico es el mismo, ya sea que las fases sean gaseosas, sólidas o líquidas. En primer lugar, tenemos la absorción, que es cuando un gas se disuelve en un líquido. Ejemplo, remover el dióxido de carbono del gas natural usando minas. Destilación. Básicamente corresponde a separar líquidos con diferentes puntos de ebullición. Se evapora el componente más volátil y luego se condensa. Ejemplos, separar etanol del agua o fraccionar petróleo. Tercero, lo que corresponde a la absorción, muy diferente al primero. El aquí corresponde a un gas o líquido que se pega a la superficie de un sólido, absorbente, es decir, que no se mezcla, sino que se adhiere. Ideal para purificar gases o líquidos. Cuarto, tenemos lo que corresponde a la cromatografía, que es la separación de componentes por afinidad a una fase estacionaria. Ejemplos, separar colorantes en componentes farmacéuticos. Tenemos la lixiviación, que es extraer un soluto de un sólido usando un disolvente. Ejemplo, sacar azúcar de la caña o cobre del mineral. La cristalización es formar cristales a partir de una solución sobresaturada. Y la humidificación pues corresponde a agregar vapor de agua al aire o a otro gas. Y sirve como quiera para controlar la humedad del ambiente o procesos. Algunos ejemplos, como podemos ver, tenemos los que corresponden a la humidificación en torres de enfriamiento, a la absorción por carbón activado y también lo que corresponde a la destilación de petróleo crudo. Bien, ahora operaciones de transferencia de calor. Tenemos cinco puntos importantes en lo que corresponde con cambio de fase. Tenemos fusión, solidificación, vaporización, condensación y la sublimación. Y si cambio de fase tenemos lo que corresponde a calentamiento y enfriamiento. Enfriamiento básicamente es que el sistema se dé calor hacia un medio más frío, reduciendo su temperatura sin llegar a cambiar de fase. En cambio, el calentamiento es un proceso en que el cuerpo fluido recibe calor y aumenta su temperatura. Algunos ejemplos importantes son los siguientes. Tenemos, por ejemplo, la condensación de vapores en columnas de destilación, también el precalentamiento de materias primas en hornos industriales y también el calentamiento de aguas en calderas. Las operaciones de transferencia de momento, también conocidas como flujo de fluidos, son los que van a estudiar y aplicar el movimiento de líquidos y gases dentro de sistemas industriales. Sus principales operaciones tenemos la centrifugación, que es un procedimiento que permite separar sistemas formados por varios componentes mediante la acción centrífuga. Lo que es la filtración, que va a separar sólidos suspendidos en un fluido mediante un medio poroso que va a retener las partículas con un medio filtrante. Y la sedimentación, que es una operación que tiene como objetivo separar un sólido finamente disperso de un líquido utilizando la fuerza de la gravedad. Como ejemplos, tenemos los siguientes. El transporte de fluidos en tuberías, que va a ser la distribución de agua en una planta industrial mediante bombas centrífugas. El fluido a través de medios porosos,
que esto va a actuar como una filtración de reactivos, por ejemplo, de un lodo en tratamiento de aguas mediante lechos de arena. Los ciclones y los separadores centrífugos, la agitación y mezcla de líquidos que va a estar mezclado de reactivos en un tanque agitado con ayuda de una hélice para garantizar homogeneidad. Lo que son las operaciones de separación físico-mecánicas, tenemos las siguientes, que son la imantación, la decantación, el tamizado y la flotación. La imantación, o también llamada separación magnética, va a aprovechar las características magnéticas de algunas sustancias para separar diferentes sólidos. En la decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas que pueden estar conformadas por una sustancia líquida y una sólida. La flotación va a hacer la separación de partículas sólidas en función de su hidrofobicidad. Y por último, el tamizado va a separar dos sustancias sólidas cuyas partículas son de distinto tamaño. Ejemplos bien claros para la imantación tenemos en la extracción de partículas de hierro, por ejemplo, en una planta de reciclaje, lo que es la decantación, puede ser en la separación de agua y aceite o también en residuos de aguas industriales. El tamizado puede ser la clasificación de harinas por granulometría en panaderas industriales. Y lo que es la flotación, que serían los minerales metálicos dentro de lo que sería una industria minera. Ahora, dentro del campo de aplicación en las industrias, tenemos entendido que en distintos sectores industriales van a tener varios procesos. Estos procesos pueden ser químicos, físicos, biológicos, incluso alimentarios, en donde se presentan similitudes en forma en que se transforman los materiales de entrada para generar productos. Entonces, aquí hemos clasificado en 5 industrias: la industria química, la industria farmacéutica, la industria petroquímica y la industria metalúrgica. Para empezar, la industria química, tenemos que saber que la industria química va a ser la que se va a dedicar a la fabricación de productos químicos y sus derivados. Esto transformándose en materias primas naturales o sintéticas a través de procesos químicos para obtener productos con características que satisfagan a diversas necesidades. Esta se va a dividir en dos industrias: la industria química de base e industria química de transformación. La industria química de base va a elaborar materias primas básicas y productos intermedios que sirven de insumo a otras industrias. Y la de transformación van a elaborar productos de consumo directo para el público. Un ejemplo bien claro está este diagrama de flujo de producción de etanol a partir de fermentación de azúcares. La, la operación que más destaca aquí es la de destilación, ya que el etanol va a estar contenido en bajas concentraciones en la mezcla fermentada, como podemos ver en el diagrama. Este va a ser separado del agua y va a permitir elevar su pureza del etanol hasta un 95%. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica se encarga del diseño, de producción y distribución de medicamentos de esa estructura, y esta misma se basa principalmente en la investigación científica, los procesos industriales y la regulación sanitaria. La industria farmacéutica se dedica también al desarrollo y producción de medicamentos, que se estructura principalmente en dos ramas, que son los medicamentos innovadores o de marca y los medicamentos genéricos, que estos son versiones más equivalentes, pero asimismo son mucho más económicas. Estas ramas de aquí son esenciales y son las únicas que podemos encontrar. Tenemos que hay procesos productivos. Uno de ellos es la síntesis del principio activo API, que utiliza compuestos químicos o biotecnológicos. Formulación farmacéutica, que se mezclan ingredientes activos con excipientes. Fabricación, uso de equipos como reactores, tanques, mezcladores y secadores. Y como último punto, el empaque y distribución, que cumplen normas de trazabilidad y cadena de frío. Esto de aquí también tiene impactos y retos. ¿A qué nos referimos a esto? Que puede tener impactos ambientales en generación de residuos químicos y farmacéuticos peligrosos. También tiene impacto social, que en varias ocasiones se puede hacer un poco difícil el acceso a medicamentos que son muy esenciales. Y tienen retos más que todo tecnológicos,
en las necesidades de innovación en terapias y vacunas. La industria alimentaria. La industria alimentaria transforma las materias primas de origen agrícola, ganadero o pesquero en productos seguros y aptos para el consumo humano. Tenemos como procesos principales de esto la recepción y selección de materias primas, procesamiento primario, que podría ser la pasteurización, molienda o fermentación, empaque y conservación, que puede ser envasado al vacío o asimismo en refrigeración, y como último punto, distribución bajo la normativa sanitaria. En este apartado tenemos que hay varios subsectores que son los cárnicos, lácteos, panificación y bebidas. Como productos principales de los cárnicos podemos encontrar carnes o embutidos. Para los lácteos, leche, yogur. Eh, para la panificación, pues pan, galletas. Y bebidas, lo que ya conocemos, que pueden ser los más esenciales, jugos o gaseosas. En normativa, tenemos que la industria se rige por el sistema de gestión como el HACCP y por normas internacionales como el Codex Alimentarius. Una problemática que presenta es el uso excesivo de aditivos y conservantes, desperdicio alimentario que se estima que el 17% de la producción alimentaria mundial se desperdicia, y la presión de reducir el impacto ambiental y la huella hídrica. Industria petroquímica. Esta de aquí genera un impacto ambiental. Es una de las industrias que más contamina a nivel mundial y asimismo es una de las mismas que se enfrenta a presión para migrar hacia una petroquímica verde usando biomasa y residuos reciclados como materias primas. Un insumo principal para esta industria es el gas natural y el petróleo crudo. Y de estos mismos obtenemos productos como amoníaco, metanol, etileno y propileno, benceno, xilenos, plásticos. Como último punto tenemos la industria metalúrgica, que esta de aquí transforma minerales metálicos en materiales metálicos. Esta tiene una clasificación de siderurgia que procesa hierro y acero, metalurgia no ferrosa que procesa aluminio, cobre, etcétera. Esta de aquí tiene un proceso de extracción de básicamente lo que es minería, concentración y fundición, afinado, purificación, formado del metal, laminado, trifilado y tratamiento térmico y aleación. Para esto mismo tenemos aplicaciones comunes para aceros, producciones, automóviles producidos en China, India o Estados Unidos. El aluminio para las aeronáuticas o envases que son producidos en China, Rusia o Canadá. Y el cobre que es para el cableado en general y la electrónica. Países productores que pueden ser líderes en el cobre, tenemos a Chile, Perú y China. Las problemáticas, tenemos el alto consumo energético, que se estima que la metalurgia consume el 7% de la energía industrial que se produce globalmente, la emisión de gases de efecto invernadero y contaminación de suelos y aguas en áreas de fundición y disposición de residuos. Conclusiones. Las operaciones unitarias representan los pilares fundamentales sobre los cuales se estructuran los procesos industriales modernos. Su comprensión permite optimizar recursos, mejorar la eficiencia energética y garantizar productos de alta calidad en diversos sectores productivos. A lo largo del desarrollo del presente informe se ha demostrado cómo estas operaciones se clasifican según el tipo de transferencia involucrada, masa, calor o momento, y cómo su correcta aplicación es clave en actividades como es la destilación, filtración, evaporación o el transporte de fluidos. En resumen, las operaciones unitarias no son simplemente una herramienta teórica, sino un componente operativo imprescindible para el desarrollo sostenible, competitivo y tecnológicamente avanzado de la industria moderna. Muchas gracias por su atención.